Bienvenidos a Equalizer. En este episodio, hoy nos acompaña el mayor general retirado Eliezer Camacho Jiménez, un referente nacional en temas de seguridad ciudadana durante más de 35 años de servicio en la Policía Nacional de Colombia. Lideró comandos en Bogotá, Medellín, norte de Santander y representó al país a nivel internacional en Estados Unidos y España. Es administrador, especialista en seguridad, docente y consultor. Es un líder con amplia experiencia en gestión territorial y estrategia de prevención del delito. Un invitado que deja una huella por su compromiso, transparencia y visión del país. Buenas noches, General Eliezer Camacho. ¿Cómo está? Gracias por aceptar la invitación a su programa de Equalizer. Muchas gracias a usted por la invitación. Es supremamente importante poder compartir los conocimientos de la situación de nuestro país a otras instancias para que en realidad los ciudadanos, tanto colombianos como extranjeros, conozcan la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país y que también haya intervenciones internacionales para que salgamos de este problema que hoy tenemos en Colombia, que posiblemente el intento de afectación a la democracia puede estarse dando. General, ¿nos puede contar cortamente un poco sobre su carrera? Es una carrera extraordinaria de 35 años en la institución, toda una vida, se puede decir, dedicado al servicio del pueblo colombiano en la Policía Nacional. Sí, señor, muchas gracias. Ingreso a la policía en enero del año 1988 y después de esto, pues hay unas destinaciones a nivel nacional, como usted ya lo mencionó. Nosotros, la institución policial en Colombia está en todo el territorio nacional. Tenemos las especialidades de inteligencia, investigación, de carabineros, de protección, de vigilancia, lo que llamamos en lo que están los policías en las calles. Y realicé pues los estudios de 3 años en la Escuela General Santander. Posteriormente pues inicio los grados correspondientes de subteniente para las preparaciones en tiempo, pero también en conocimiento y en experiencia para lograr ir escalando en el mando policial. Quisiera comentarle, para tampoco centrarme en algunos cargos importantes que tuve, como fue director de grupos especiales de estupefacientes de la DIJÍN, con antinarcóticos, trabajando directamente con la embajada, con la DEA, en contra de los grupos criminales dedicados al tráfico de estupefacientes. Después de esto fui comandante de la SIJÍN de la ciudad de Bogotá, que también es una unidad policial bastante relevante por ser de la capital de la República y tener una cantidad de conocimiento de casos, de atenciones, de priorizaciones y otros temas que cobija muchas veces la metrópolis del mundo. Asimismo, posteriormente ya ejerzo mando importante, comandante norte de Santander, frontera con Venezuela. Me correspondió el paro de Catatumbo en el año 2013 comandante, una región bien difícil, con más en los últimos 25 años con la frontera que tenemos, con problemas con el vecino país. Hay una expansión importante de los grupos terroristas, una expansión importante del Clan del Golfo, todos detrás de la renta criminal. Ahí hay tráfico de insumos, tráfico de armamento, tráfico de estupefacientes. Ese es el problema mayor que tiene ese departamento, es mucha violencia debido a eso. Y es una lástima porque en realidad son personas muy comunitarias, con mucho coraje, pero que han sido afectadas por culpa de esa renta criminal por parte de estos delincuentes. Posteriormente estuve comandante de la metropolitana del Valle de Aburrá, en la ciudad de Medellín, 2 años y medio. También es una ciudad que tiene sus situaciones especiales, principalmente en temas de crimen organizado, pero también tiene una respuesta institucional. Son muy institucionales, los empresarios son personas que siempre
están también a la vanguardia de la tecnología, de los apoyos necesarios. Las administraciones, como actualmente tenemos un administrador, un alcalde bastante confiable, trabajador, institucional, entonces se logra precisamente nivelar un poco con las afectaciones del crimen organizado, que no es fácil. Estas organizaciones que ya tienen talla internacional en tráfico de estupefacientes y son muy reconocidas a nivel delincuencial, incluso por los gobiernos de Estados Unidos por el tráfico de estupefacientes. Pero también, después de esto, llegué a la ciudad de Bogotá. Estuve ya en la ciudad de Bogotá, fue el tema donde terminé, también muy difícil. Una ciudad muy grande, calculo 10 millones de habitantes con las personas que llegan diariamente a la ciudad, lo que llamamos flotante, y también pues es una ciudad que tiene su propia problemática, pero que se ha logrado recuperar los últimos años. Nuevamente ha tenido un deterioro, pero también ha habido unas buenas estrategias de seguridad para que los homicidios principalmente y el hurto, que son los delitos que más los afectan, se logren reducir. Eso es como, de manera general, una historia de lo que fue mi vida policial. Terminé de mayor general en la institución y con pues, un gran conocimiento y experiencia en temas de seguridad ciudadana principalmente. Una de las cosas que más me llama a mí la atención desde que entró el presidente Gustavo Petro al poder es la cantidad de personas en rangos altos de la policía, ejército, naval, fuerza aérea y todos los grupos de inteligencia que han sido dados o sacados de estos puestos, yéndose con ellos cientos y cientos de años de experiencia a todos los niveles, tanto ejecutivo como operativo. ¿Qué piensa usted de cómo están socavando el presidente Petro las instituciones en Colombia? Es supremamente delicado, porque como usted lo manifiesta, sí hay unos generales más jóvenes, pero que todo tiene su ciclo, su tiempo, su experiencia, su conocimiento, las relaciones con los medios de comunicación, con los gobiernos, con la política, todo tiene que ver en esa formación. En primera instancia, el gobierno retira, incluyéndome, 23 generales de la Policía Nacional, otros tantos del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea, que tuvimos inicialmente cerca de los 50 generales y almirantes retirados de las instituciones castrenses, pero a la fecha estamos en 3 años cerca de los 70 mandos en los grados de generales y almirantes retirados, que eso necesariamente afecta a la estructura, el conocimiento y, como le digo, el manejo de crisis. Mire lo que le decía, yo tuve el paro del Catatumbo, tuve el que ellos llamaron el estallido social en la ciudad de Bogotá, y eso a usted le va dando carácter, madurez, manejo de crisis y todo lo que puede hacer. Pero ellos, en su afán de realizar actividades de retiro, no sabemos en realidad si el fin viene más adelante, pero pues debilitaron de esta manera a las fuerzas. Pero no solo eso. Hoy tenemos coroneles, tenientes coroneles retirándose de manera voluntaria porque no encuentran un futuro. La selección, pues, tendría que mirarse también de las personas que están llegando al generalato. No puedo desconocer que hay ahí unos muy buenos elementos, pero los criterios posiblemente son diferentes a los que había hace 4 o 5 años y eso afecta la actividad. Y incluso hay coroneles que ya han hecho curso para general y en el último mes los retiran de la institución, ¿no? Por eso nuevamente manifiesto, no sé cuál será el criterio de estas personas para esos retiros, pero hay algo más grave, el mando medio, donde están los sargentos, lo que conocemos normalmente como sargentos primeros, sargentos mayores, que aquí son intendentes jefes, subcomisarios, comisarios, lo están retirando después de cierto tiempo sin ninguna justificación. Algunos de ellos dicen, yo quería ser comisario, yo quería ser el sargento mayor, y no lo están dejando llegar, y estamos encontrando unidades policiales con subintendentes, patrulleros, comandantes, siendo que ellos hasta ahora dan información y pues no tienen la capacidad para ese mismo control ciudadano. Esos sargentos son comandantes de CAI, de vigilancia de los municipios pequeños, y eso sí está afectando mucho la estructura porque el ciudadano no está encontrando una respuesta policial adecuada y rápida como se debe, y entre otros pues
más de 22.000 policías se han ido en estos 3 años por diferentes razones, unos voluntarios, otros porque se desaniman y no encuentran un gobierno que los respalde, pero también tomando medidas, no sé, y me atrevo a decir por alguna información que tuve, que ya están utilizando inteligencia al interior de las fuerzas como la cubana y venezolanos, que ellos comúnmente lo hacen, detectan a quién no está de acuerdo con estos gobiernos y los van metiendo a listas de retiro, que eso es supremamente grave. Eso es una información que se tiene, que falta profundizar, pero que posiblemente sí es lo que está sucediendo, porque nadie se explica por qué esos retiros masivos que vemos diariamente. General, hace ya un tiempo viene operando la inteligencia venezolana dentro de Colombia y se han hecho varios arrestos, tanto en los pasos fronterizos como dentro de las grandes ciudades, pero a estas personas no se les mete presas. Lo que hacen es devolverle a estos agentes al gobierno venezolano para que los recicle en otras unidades y vuelva y mande nuevo personal hacia Colombia para continuar haciendo sus fechorías. Se han arrestado cerca a bases militares haciéndose pasar por vendedores ambulantes, con cedulación colombiana, con papeles colombianos, y eso es muy preocupante. Sí, claro que sí. Hay muchos temas de esos que inclusive se mantienen sin que la opinión pública lo conozca, pero sí hay ingresos reportados de estas personas que se dedican a inteligencia en los países como Venezuela, como Cuba, participando posiblemente en actividades de verificación de inteligencia, pero no solamente de fuerzas militares y de policías, sino también en los conglomerados empresarios, comerciantes, y eso es precisamente donde están llegando los ataques en los temas económicos y otras afectaciones que hemos observado. Tenemos también, para nadie es un secreto, que Hezbollah ha tenido una participación importante, no desde ahora, pero hace muchos años en la frontera por el lado de La Guajira, y que muchas veces el contrabando, esas economías ilícitas que tenemos en los departamentos, parte de ese dinero ha sido o es enviado para mantener las guerras en los países donde ellos tienen la influencia y la influencia delincuencial. Sí es real lo que usted manifiesta, inclusive en los mismos estallidos, en el estallido social encontramos ciudadanos de otros países que estaban motivando el ataque a la infraestructura, a los policías, a los militares, al transporte público, para pues afectar principalmente su vida y su integridad. Pero eso es real. Inteligencia tiene los soportes correspondientes, pero lógicamente en estos momentos quien da esa información pues va a tener una afectación en su carrera militar o policial, y está bastante restringida también la información. ¿Qué sienten los militares y los policías de alto rango al entrar Petro al gobierno y poner exmiembros del M-19 que eran hombres de armas con él cuando él era miembro del M-19, hasta que se desarticuló el M-19, se desarmaron y entraron a un proceso de negociación con el gobierno, y ahora esos militantes ocupan lugares en la inteligencia colombiana y en otras entidades donde hay información que, donde caiga a malas manos, como al gobierno venezolano, al cartel de los soles y a otros grupos como la Nueva Marquetalia, el ELN o lo que queda de las FARC. ¿Qué sienten ustedes al ver que ustedes combatieron, perdieron tantos hombres en la institución, y ver ahora que esa misma gente está ocupando cargos que en verdad no se merecen? Sí, desafortunadamente pienso que es todos los colombianos, la gran mayoría de lo que ellos quieren mostrar, que los colombianos están conformes con este gobierno, es totalmente falso.
Y los militares y policías sentimos lo que sienten los colombianos que no pagaron lo que realizaron. Ellos cometieron masacres, cometieron el asesinato. El M-19 participó en la toma del Palacio de Justicia en los años 80 y asesinaron a sangre fría a unos magistrados y ellos no han respondido por esos asesinatos. Y eso es real, pero sí buscaron la manera, como está sucediendo, de voltear las cosas y juzgar a los militares que hicieron el ingreso para tratar de recuperar la tranquilidad de nuestro país. Eso es muy grave, está sucediendo, ellos lo han venido trabajando no de ahora, sino hace muchos años, y uno sí ve inconformismo porque llegan a los sitios donde condecoran o donde mencionan con honores a nuestros militares y policías y los están llevando a condecorarlos allá. Eso no es lógico, eso no tendría... En un país democrático no tiene ningún asidero que quien asesinó a militares y policías, igual la FARC, hoy con esas curules de paz que les dejó el gobierno Santos, eso no, la gente no está conforme con eso porque ellos no han pagado la violación de niños, ellos no han pagado el asesinato de colombianos, el tráfico de estupefacientes. Entonces quieren obligar a una paz que no existe, que son irreverentes y irrespetuosos con la gente y con los colombianos. Yo creo que hay un vacío muy grande y, como le digo, no solamente militares y policías, sino todo el país siente que ellos no le han respondido al país, ni es franca esos procesos de paz, que en realidad haya un sentimiento de perdón. Ellos no quieren el perdón, ellos quieren seguir en sus actividades de congresistas, pero también el control de los campos donde se encuentran los cultivos de la cocaína, que es en realidad el combustible de toda esta guerra que estamos viviendo. Durante la administración del presidente Biden hubo una negociación con el presidente Petro, donde Petro convenció al presidente Biden de parar el monitoreo satelital de los cultivos de coca, y ahora mismo hay 3 veces más plantaciones de hoja de coca en el territorio nacional que en los tiempos del boom de la coca durante los grandes carteles de Medellín, Cali, el norte del Valle y el cartel de la costa. Sí, señor, mire, yo tuve la oportunidad, como ya lo mencioné, del año 2012, y a finales de 2011 yo recibí como comandante de la policía de norte de Santander, allá un sector bastante complicado por la siembra de cocaína, y en su momento habían 4.000 hectáreas más o menos de cocaína. A nivel nacional estaría por encima de las 45.000, que es algo manejable, ¿sí? Digamos, para un país como nuestro es manejable, porque las organizaciones delincuenciales tienen pues menos poder, no tienen tanto avance, pero hoy, desafortunadamente, esa expansión, en la última medición que fue hace 2 años, estaba por 253.000 hectáreas. Lo que usted manifiesta es cierto, el satélite lo mide, pero yo pensaría que terminando el gobierno podemos estar en las 400.000 hectáreas. Eso es invivible, y ni siquiera para las ciudades, para nuestros campesinos, para las personas que tienen que aguantarse a estos delincuentes. Ellos quieren plantear ante el mundo que están sustituyendo la coca por productos como el café, el plátano, el cacao, pero eso es totalmente falso. Entregan un dinero, el campesino ante la necesidad se lo come, no tiene vías para sacar esos productos, y sigue con la coca, porque ahí están los grupos terroristas que ellos no van a permitir que el campesino se someta a esto, sino sencillamente reciba la plata, cómasela, mijo, y hágale, porque no hay erradicación manual. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Ahora viene mi pregunta. El nuevo tratado que fue firmado ahora en junio, yo escribí un artículo que le voy a mandar una copia, mi general, para que lo lea, sobre la negociación que hizo el gobierno de Petro con Nicolás Maduro para entregar territorio nacional, compartir fronteras, que es un plan macabro para expandir el narcotráfico de Colombia hacia Venezuela y de Venezuela hacia Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo, porque Venezuela se convirtió en un punto de salida del narcotráfico colombiano. Sí, así es, eso es una franja de impunidad.
Sí, como le digo, yo conozco el departamento muy bien y ahí lo que vamos a tener es una zona donde ellos cometen sus actividades lícitas y no vamos a tener ejército y policía, según ellos, para productos lícitos, pero es totalmente falso. Eso es para facilitar el transporte de armas, de drogas y de armamento y de químicos. Ahí teníamos recorredoras de la Armada Nacional, teníamos nuestro ejército por esos ríos que son bastante caudalosos y que pues representan parte precisamente del territorio nacional de los dos países, pero tenían esos controles, bien que mal, algo se hacía sin permitir que hubiera esa transacción criminal. Hoy, con esta firma de estos acuerdos bilaterales, va a ser muy difícil poder controlar esos espacios, porque lo primero que van a decir es: fuerza pública, retírese de acá, o van a dejar la fuerza venezolana, que desafortunadamente ya está muy avanzada la corrupción allá, y lo único que van a es tener más agilidad para poder sacar la hoja de coca o el producto, ya la cocaína, hacia otros países. Todos sabemos que en Venezuela no comparten información, no hay con quién hablar. Eso parece el oeste de los que veíamos las películas hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí es un gran problema que países como Estados Unidos tendrían que ponerle cuidado a ver qué es lo que van a hacer ahí, qué van a construir si es que ellos no producen nada, ¿sí? Colombia produce comida y somos trabajadores, pero allá, no digo los venezolanos son grandes personas y trabajadores, pero los acostumbraron a que todo lo quiera el gobierno, y los que no, pues se fueron del país. Entonces no hay una gran producción como para decir es que vamos a hacer un intercambio comercial como en los años 90. Eso son mentiras, lo único que va a hacer es para el delito ese intercambio. Ahora mismo en la frontera, en el norte de Santander, hay una organización que es un brazo del Tren de Aragua denominado los AK-47. Y en Medellín hace 2 semanas murió alias el cirujano, un torturador y una persona que descuartizaba a sus víctimas, tanto en el norte de Santander, después en Bogotá, y ha viajado por muchas regiones. Ha sido arrestado y por causa de technicalidades dentro del sistema colombiano lo han dejado libre, y la oficina de Envigado supuestamente mandó a que le dieran de baja en el barrio Laureles. ¿Usted ha visto el avance desde que cuando usted fue comandante de la SIJIN, ustedes hicieron una gran labor en limpiar el barrio denominado el Bronx, la olla de droga y de homicidios en Bogotá? Eso fue un trabajo de la Policía Nacional, donde en verdad recuperaron estas ollas y ayudaron a limpiar este microtráfico y esta cantidad de crimen. Ahora, usted, ¿cómo ve la situación de estos grupos que son mandados para desestabilizar la democracia en Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa, como el Tren de Aragua, que son patrocinados por el régimen de Nicolás Maduro? Sí, es supremamente delicada la expansión de este grupo criminal. Lo alcancé a vivir durante el tiempo que estuve aquí de comandante en la ciudad de Bogotá. Ellos ya tienen prácticamente el control y la hegemonía en ciertas zonas de la ciudad, como es en Kennedy, en Los Mártires, en Santa Fe, en San Bernardo, que se trasladó precisamente, lo del Bronx se traslada para un sector que se denomina el barrio San Bernardo. Eso se atomizó después de que se retiró esa olla del Bronx, y es el control. Ellos lo tienen asesinando ciudadanos, incluso pues lógicamente otros grupos que se encontraban, los torturaban, los descuartizaban y los tiraban en plena centro de la ciudad, con el fin de mostrarle su capacidad a estos delincuentes. Hoy son prácticamente los dueños del crimen en ciertos lugares de la ciudad. No les ha sido tan fácil meterse en Medellín, lo que usted dice es cierto. Han tratado, pero como ya lo hablamos, las organizaciones criminales allá son un poco más fuertes, estructurales, robustas, que igual cometen delitos. Se le ha hecho un trabajo muy grande. Por eso, le meto ahí un poco,
esa presencia en tarima de los jefes de las bandas criminales de crimen organizado en Medellín ofendió mucho a los colombianos, ofendió a los que trabajamos contra los delincuentes, porque los puso de tú a tú con el Estado colombiano, y esos de tú a tú, esos delincuentes asesinos que precisamente tienen el control de ciertas zonas. Se le hizo un gran trabajo desde los 2019 hacia acá, 2018, donde se tenían prácticamente todos los jefes de organizaciones criminales en las cárceles, y hoy el gobierno les está ofreciendo una ley de sometimiento de libertad donde vamos a tener un caos peor. Pero allá, ya volviendo al tema, el Tren de Aragua no tiene esa capacidad para poderlo hacer porque las organizaciones criminales tienen el control, pero otras ciudades más débiles como el mismo Cali ya han aparecido brotes de estos delincuentes, la costa Caribe ya han aparecido brotes de estos delincuentes y expansión por varios países de Sudamérica. Eso es como el regalo precisamente que Venezuela le hace al mundo, entregarle este Tren de Aragua, que son violentos, organizados, homicidas. Incluso he visto informes donde España también está teniendo problemas para controlar a estos delincuentes. Estados Unidos metió fuerte, yo creo que van a lograr estabilizar, porque son países que tienen estructura, leyes, tecnología, una policía que está con toda su fortaleza, van a lograr estabilizar. Pero lo que pasó en el gobierno anterior de permitir el ingreso de todos estos delincuentes a esos países los afectan, porque son personas que están destinadas para hacer absolutamente el mal. Yo leí en algún momento, por los años 50, 60, muy parecido a lo que Cuba hizo en el sector de la Florida, donde les metió delincuentes también al gobierno de Estados Unidos, que fue muy difícil poder controlar, pero que tienen ellos capacidades, por lo que mencioné, de poder recuperar el país. Eso ocurrió en 1979 con la llegada del Mariel, que llegaron los Marielitos, donde Fidel Castro limpió todas sus cárceles, sus hospitales mentales, y los montó en botes hacia la Florida, y por mucho tiempo la criminalidad subió rápidamente, no solamente porque se alinearon con carteles en la distribución, en el robo de mercancía a otras organizaciones. Hubieron muchos homicidios en esa época y muchos de ellos están presos, otros están muertos. Pero hablando de esto, primero tuvieron ustedes Justicia y Paz, que fue establecida para los grupos paramilitares. Ahora tienen la JEP, y yo he estudiado, y la JEP ha sido armada en contra de las instituciones, donde soldados, policías de todos los rangos son llevados y sometidos a la justicia bajo la JEP con testimonios de criminales, pero hasta el momento ningún miembro de las FARC, de la Nueva Marquetalia, del ELN y de esos grupos al margen de la ley ha sido llevado a un juicio que lleve a una condena. ¿A usted no le parece eso muy desproporcionado? Sí, claro que sí. Ellos quisieron o han querido criticar el proceso de Justicia y Paz, pero bien que mal tuvo un fin con extradición de algunos paramilitares que ya están volviendo, otros capturados, otros fueron dados de baja en su momento. Y se vio por lo menos una acción estatal contra estas estructuras criminales. Pero hoy vemos que desde el gobierno Santos se da una importante oportunidad a estas estructuras criminales de llegar al gobierno y ser parte del Congreso de la República. Pero también se crea esta instancia que inicialmente la quieren mostrar, lo quisieron mostrar ante el mundo, como una instancia de paz y reconciliación igualitaria, equitativa. Y mentiras que se ha direccionado mucho su esfuerzo es a buscar la culpabilidad de militares en los generales. Es unas teorías de cadena del mando que nunca inclusive logran encontrar al general en el sitio, pero sí como sus hombres cometieron hechos de asesinato, lo que llamaron posiblemente falsos positivos de asesinato, entonces quieren llevar a los mandos que por solo hecho de ser mandos y muchas veces ni siquiera conocer si en realidad estuvieron o fue con la venia de este comandante. Entonces sí hay un desequilibrio. Hoy en la JEP algunos
temas ahí con los de la FARC, cuando en realidad son muy evidentes el tráfico de estupefacientes, otros temas como Santriz o como Iván Márquez, pues lo retiran del proceso, pero en realidad que sea una actuación fuerte contra ellos o por seguir delinquiendo, una persecución frontal, no, pero sí se observa que el recargo está hacia los militares y hacia las personas que en su momento realizaron el control territorial, que hayan o no hayan cometido los hechos, pues ya cada cual tendrá que responder, pero en la mente ellos siempre llevan a la gente esa que quieran demostrar que eso fue una política criminal, haber cometido el hecho de asesinatos o algunos abusos que se pudieran cometido en su momento. ¿Para qué? Para hacer persecución sobre gobiernos que en su momento estaban luchando también contra los grupos terroristas y contra estos mismos grupos. Entonces, ha sido más una institución de venganza que de realidad de resultados para que en realidad se nivele y se diga la verdad en el conflicto, pero que sea de manera equilibrada, porque las víctimas no están satisfechas con ese proceso. General, una persona con su experiencia y carrera intachable dentro de la institución, ¿ha pensado alguna vez entrar a la política para continuar su labor de servicio, que es extraordinaria, para darle un aire fresco al pueblo colombiano, sea en el Congreso, en el Senado o en alguna entidad donde usted pueda continuar aportando su conocimiento? Sí, al momento del retiro mío, que este mes está cumpliendo 3 años precisamente, he trabajado mucho de articulación, la reserva, los veteranos militares y policiales, acompañando a gobiernos en la formulación de estrategias, pero todo precisamente para motivar a los ciudadanos que tenemos que salir de la crisis que estamos viviendo. Tendremos, este año queda la posibilidad de estudiarlo, y si el país requiere que haya una presencia mía en alguna de esas instancias, por Colombia, por patriotismo, lo haré. Yo sé que ya llegué a uno de los grados más altos institucionales, pero primero está nuestro país, primero está nuestra democracia, y si así fuera, tomaría la decisión por nuestro país. Aún no está contemplado, digamos, de esta manera. Sí hay algunos temas, algunas propuestas de partidos, de movimientos, pero seguimos trabajando en la unión de articulación, pero como usted lo manifiesta, me lo pregunta, la verdad no es desconocido que sí puede haber, es una intención de este talante, pero siempre buscando recuperar nuestra democracia. General, háblenos un poco sobre esta organización de veteranos de la policía, que usted forma parte de ella. Bueno, el gobierno nacional tiene una instancia que es de todos los veteranos para realizar diferentes actividades, acompañamientos, temas académicos, emprendimiento. La verdad no ha sido fácil porque más en los últimos años no se asignan los recursos para acompañar a esos veteranos, para acompañar a esas reservas. Por lo tanto, cada asociación, cada grupo de veteranos se ha tenido que ir asociando, que se ha tenido que ir uniendo. Se está pensando y ya se inicia una confederación entre diferentes asociaciones, tanto militares como policiales, para ser influyentes en las decisiones gubernamentales, por la necesidad también de poder ocupar algunos cargos públicos, principalmente de votación pública. Hoy tenemos alcaldes, concejales, pero ellos lo han hecho con sus asociaciones y con su propio esfuerzo. Hasta ahora estamos en camino de construir un tema que sea y que cobije a todos los grupos de veteranos, y que en realidad puedan ser participativos, porque para el país sí es importante la labor que realizamos, sí es importante que estamos acompañando en temas de movilizaciones, congresos, conversatorios, pero en realidad no se valora la capacidad que podemos tener, el conocimiento y la experiencia que podemos tener para aportar a la seguridad de nuestro país.
pero yo que veo que hace 3, 4 años se empezó a mover precisamente el espíritu de estos veteranos, creo que en pocos años, tanto militares como policía en uso de un retiro van a tener una influencia altísima en las decisiones, inclusive para la escogencia de un primer mandatario en nuestro país. Y yo creo que es un muy buen tema porque hay criterio, hay experiencia, hay conocimiento y hay corazón de patria que ayudaría mucho en estos momentos de crisis que viene enfrentando. Pero ahí estamos en participación, aún se ve un poco de manera aislada, pero que cada cual estamos liderando unos grupos que en último momento tendremos que unirnos para tomar decisiones más en el año 2026 que viene, que pienso que va a ser un año complicado para la democracia de Colombia. General, ¿qué impacto inmediato produjo la desfinanciación en términos de operatividad y despliegue territorial en la Policía Nacional en estos momentos? Total, eso impactó notablemente en los temas operativos, principalmente investigación de inteligencia. Hoy, de acuerdo a las labores y versiones que se tienen, no hay el dinero suficiente para las actividades básicas como su mantenimiento de vehículos, los combustibles. Muchos policías en territorio tienen que regresarse hace 30 años de muchas veces pedirle al ciudadano, al comerciante que le ayude con combustible porque no está el dinero presupuestal. Más grave aún es que las aeronaves hoy, muchas de ellas, y han salido los informes, se encuentran fuera de servicio, se encuentran como llaman los pilotos en tierra, porque necesitan unas condiciones básicas para poder realizar sus actividades de mantenimiento y pues es un vehículo que tiene mucho problema donde no se le haga el mantenimiento porque generalmente termina en catástrofe, como lo hemos observado en los últimos 2 años, 3, 4 aeronaves han caído y desafortunadamente han fallecido nuestros compañeros. Pero eso sí influye en la operatividad. Teníamos cerca, en el año 2022, el presupuesto que alcanza el gobierno anterior, cerca de 65.000 millones de pesos destinados para todos estos temas de mantenimiento, de logística, de talento humano para la institución policial. Y en el año 2025 hay 18.000 millones de pesos. La diferencia es supremamente alta. Entonces, a estas alturas que estamos hoy entrando a agosto, pues va a ser muy difícil poder controlar el fin de año porque no hay los recursos necesarios para poder realizar estas actividades. Todo eso tiene que ver con operatividad, con persecución al delito, con bienestar del personal y no se está observando ese presupuesto necesario, no solamente en la policía. Las otras fuerzas tienen la misma problemática. Es que el ministro Velázquez, cuando llegaron, públicamente dijo: reajusté y voy a entregar 800.000 millones de pesos al gobierno, para que eso no se hace. Eso no se hace porque son muertes de policías y militares. Así uno no los quiera, tiene que respetarlos, ¿sí? Así el gobierno diga: no, es que no me gustan. Algunos funcionarios dicen: no, es que no me gusta la fuerza militar, policial. Eso no puede estar en medio del presupuesto, que porque no le gusta el militar o el policía. En la vida de esos hombres y mujeres que están peleando por la democracia. Y sí se está viendo afectado, lo estamos sintiendo en las calles, en las ciudades, en los resultados, en la expansión de estos grupos criminales, y ellos lo saben. Mire que están asesinando con drones, estilo Ucrania, estilo Rusia, con drones están asesinando a los policías. Y usted va a mirar, pero ¿en dónde están los bloqueadores? Pues ¿dónde están los drones de los policías y los militares para devolverle? No tenemos, no hay. Entonces eso no es un gobierno que gana por votación popular y que debe respetar a sus militares y policías para que puedan defenderse. Otra cosa, general, que a mí me ha llamado mucho la atención en todos los años que yo he recorrido el territorio nacional y he hablado con muchos policías oficiales de diferentes rangos, es que todo el dinero que le quitaron al narcotráfico, todo el dinero que recibió Colombia por el Plan Colombia, y los oficiales de policía en todos los rangos no tienen su propia arma, se van para la casa desarmados. Sí, señor, eso es otro de los temas que desafortunadamente a veces es también tema de control, ¿cierto? Más que tema logístico, porque yo creo que la capacidad institucional está casi para que todos los
miembros de la policía puedan tener su propia arma. Cuando están en el llamado plan pistola por parte de estos grupos terroristas, se les autoriza el desplazamiento, no es un arma de dotación permanente, porque también ha habido temas pues delicados muchas veces de mal uso de los niños en la casa, ¿sí? Que desafortunadamente afecta la vida y la integridad del policía o de sus familias. Pero sí tiene que ser una constante más en estos momentos tan difíciles de poder entregar con las capacitaciones, la educación necesaria para que puedan tenerla, defenderse, porque no es justo y es lamentable lo que sucede en esos municipios más pequeños, que el policía va hacia su casa o saliendo de su casa, los delincuentes lo esperan hasta en vacaciones. Nos han matado policías en velorios, ¿sí? Van al velorio del papá o la mamá y allá llegan y los asesinan, pero porque no hay una medida donde le proporcione la protección o por lo menos un arma para que él se pueda defender. Eso es muy triste, que el policía tenga que llegar a esas distancias de entregar su vida sin al menos un elemento del Estado que lo pueda proteger. Esta semana tuve un invitado en el programa radial referente al caso de la patrullera de la SIJIN de 23 años en Bogotá, que fue asesinada por su esposo, que trabajaba en la unidad de SMAT, la que era la unidad de SMAT, antidisturbios, y ella se quejó ante la policía del maltrato físico psicológico que había recibido. La primera esposa de él la cogió por el cabello y la llevó 2 cuadras arrastradas, y cuando llegó la gente del cuadrante, él se identificó como policía y no lo arrestaron, y antes se burlaron de la primera esposa del señor. Ahora hay un niño tenía 7 meses cuando la muchacha murió, ahora debe tener 1 año y 7 meses, 1 año y 9 meses, y la policía está diciendo que porque ella murió antes de entrar al trabajo, no es considerado una muerte en servicio, porque ella no es policía, porque estaba fuera de servicio. Eso a mí me parece ridículo. Si uno toma un juramento, el juramento es las 365 días del año, 24 horas del día, y la policía debería de cuidar a sus patrulleros o a sus oficiales, no importa el rango. Sí, son hechos lamentables, desafortunados, que también se ven institucionalmente, y que precisamente por ese día a día que está viviendo tanta problemática, a veces no le ponemos cuidado al ser humano, que es lo más importante que tiene cualquier institución, y más una institución en nuestro país como la Policía Nacional, que tiene muchos problemas de comportamiento de nuestros hombres, y más aún lo que usted manifiesta es cierto. Si hay una denuncia por parte de una mujer, observan que golpea a su primera esposa, la segunda denuncia, que tiene conocimiento que es una persona agresiva, violenta, de manera inmediata debería haberse tomado las medidas necesarias para intervenir en la familia, ya sea para que tuviera una medida preventiva, si fuera de retiro, si fuera trasladarlo para un lugar donde no tuviera acceso a la muchacha. Pero sí, desafortunadamente sí hay unas fallas en esos protocolos, en esos procesos que nos ayudarían a que estas mujeres, y no solamente las policías, sino también las esposas de algunos de los miembros de la institución, vayan a ser agredidas. No es el general, pero sí es impresionante, lógicamente, que un miembro de la institución vaya a cometer estos hechos contra las personas, porque igualmente hay hombres y mujeres que tienen unos hogares de resaltar, de mostrar, pero que esos casos sí deberían ser tratados con más prontitud para evitar que lleguen a esas consecuencias fatales que en últimas el niño, los hijos son los que sufren las consecuencias de esa falta de atención. General, ¿habría la manera de que buenos estudiantes de bajos recursos, donde no tienen el dinero para acceder a comprar los uniformes tan caros y las cosas, que puedan ser becados para entrar a la Escuela General Santander, y con su inteligencia y por su don de personas puedan ser oficiales de la Policía de Colombia? Sí, claro. Eso, inclusive eso existe, no inclusive ni de ahora,
sino las reformas institucionales, algunas transformaciones que se alcanzaron a hacer con el director anterior, el gobierno anterior, se dejó contemplado matrícula cero para ciertos casos especiales. A veces es difícil también mantener estas becas precisamente por el tema presupuestal, que las escuelas también se mantienen de esos presupuestos, y más cuando no hay presupuesto directo del gobierno. Pero sí existen, inclusive la Embajada Americana hoy tiene a ciertas poblaciones vulnerables, las becan para que puedan salir oficiales. La policía tiene algunas becas. Incluso, mire, le voy a mencionar, a veces quieren vender, y este gobierno quiere dividir como todo, entre ricos y pobres, entre negros y blancos, y en la institución no es ajena. Entonces quieren vender que el patrullero, la gente no ha tenido nunca la oportunidad, que siempre ha estado afectado por la discriminación. El general que acaban de retirar, y si fuera cierto lo que él dice, el general Waldron, que acaba de salir de la Bogotá hace unos pocos meses, él fue agente suboficial y oficial de la Policía Nacional, llegó a general. Si quieren tanto la igualdad, ¿por qué no lo dejaron llegar? Si era un hombre que no tenía tacha ni tenía problemas de corrupción, haberlo dejado llegar a director y hubiera mostrado un ejemplo de igualdad. Pero como no les conviene, quieren de una vez hacer creer al patrullero, a la gente, que va a llegar a general de una vez sin haber hecho toda la trayectoria, el camino, porque como yo le expliqué, ese camino se necesita para ir tomando carácter, para ir manejando crisis, para tener relaciones, para todo. Pues no puede ser que la persona que hoy está descargando los camiones de Coca-Cola el día de mañana vaya a ser el gerente, no, porque afecta a la empresa, y eso todos lo sabemos, pero sí venden esa idea, es de que el de abajo lo han tenido toda la vida afectado por la discriminación para crear esas divisiones. Pero sí hay oportunidades, de lo que usted me está preguntando, de becas para que nuestros policías se puedan preparar, y sí se han ampliado, y en este mismo gobierno tenemos que reconocer que también hay unos procedimientos especiales para poder ayudar a las personas que quieren entrar pero no tienen los recursos. Sí, es muy importante. La otra problemática que yo he visto es los muchachos que prestan el servicio militar dentro de la policía, donde no los tratan de la misma manera. Y yo lo viví en Medellín con varios de ellos. Estaban trabajando 12, 13 horas, no les estaban dando el tiempo para comer. O sea, los trataban diferente al policía asignado a la Policía Nacional. Sí, desafortunadamente, a veces aún se cometen esa clase de arbitrariedades. Tendría que tener un horario parecido, equitativo, y a los profesionales de policía, pero muchas veces de criterios o de oficiales descriteriados, que no es el general, porque eso está muy reglado. Yo tuve cerca de 4.000 auxiliares de policía en la ciudad de Bogotá, y tenían sus turnos. A las 6 de la mañana estaban asumiendo los puntos, a las 2 de la tarde se relevaban, venían hasta el otro día, y los otros iban de 2 a 10 a 11 de la noche, hasta que se cerraba principalmente el sistema masivo de Transmilenio, que son 8 o 9 horas, que está más o menos dentro de una capacidad física. Pero sí, muchas veces se observa es que en algunos momentos los mandos policiales pueden tomar esas atribuciones, pero para eso también, lógicamente, hay controles. Hay como posiblemente este joven también tener acceso a las oficinas de disciplina, a los comandantes, para que hagan ver que le están abusando sus derechos. A veces nosotros decimos, no, pero es que el comandante después me afecta a mí en mi folio de vida o en mi trabajo, o hay acoso laboral. Pues yo creo que sí hay unos caminos donde la gente puede denunciar, y para que no que presenten esta clase de evento, y más con un joven desprotegido, que muchas veces la única opción que buscan es prestar servicio para tener alguna entrada para llevar a su casa algo de economía. Sí, y muchos de ellos vienen de otras ciudades, no prestan el servicio en la misma ciudad donde viven. Sí, así es. Se les hace mucho más difícil porque tienen que tener un lugar para vivir, tienen que, de lo poquito que ganan, subsistir, y se les hace muy difícil. El caso que yo vi fue que había un partido de fútbol y no los dejaron jugar porque no eran policías regulares
sino auxiliares. Sí, claro que sí, exacto, sí. De pronto en eso a veces hay discriminación y que eso toca irlo corrigiendo porque sí, yo creo que en eso es por eso que presenta a veces internamente tanto odio, tanta rencilla. Cuando uno sale, muchas veces se ve esa discriminación. Pues en mi caso tuve muy buena cercanía con los agentes, con los oficiales. No, la verdad no tuve mucho problema con ellos, que tocó lógicamente a quien tocó aplicarle la ley o la ley penal o disciplinaria, pues tocó. Pero en realidad hubo más de escucha, de compañerismo, de amistad, y eso los miembros de la institución lo reconocen. Pero también hay unos que odian totalmente a algunos oficiales o a ciertos grados porque dicen que fueron abusivos cuando ellos están en actividad. Pero como le digo, eso es afortunadamente es el tren de la vida que sí toca irlo mejorando. Ojalá haya oportunidad para que la policía pueda nuevamente fortalecerse, porque sí sería una gran pérdida para Colombia que se acabara esta institución policial, porque es reconocida ante el mundo. Lo único que no la reconoce hoy es el gobierno, que tiene sus odios, su rabia, no sé si es por la inteligencia, si por haber logrado también dar de baja tanto cabecilla con nuestra inteligencia, apoyado lógicamente por nuestro ejército, pero sí es raro el comportamiento, y yo siento que entre las cuatro fuerzas la policía es la que está siendo más maltratada. Que hay problemas, claro que hay problemas porque somos humanos, pero la doctrina institucional nunca ha sido hacerle daño a la comunidad y mucho menos a los colombianos. General, volviendo otra vez a lo de las armas, el patrullero normal, ¿cuántas veces al año califica con esa arma y cuántas municiones le dan? Es según también el tema presupuestal de asignación, eso lo manejan directamente de la Dirección Administrativa y Financiera con el grupo de armamento. En cada seccional, en cada departamento tienen un encargado y les dan las instrucciones correspondientes. Se pasa con 10, 15 cartuchos de acuerdo al presupuesto que se tenga, porque también pues eso también influye en esos temas, también influye. Muchas veces en el año de escuela hará 2, 3 polígonos que a 20 cartuchos es nada para la experiencia de lo que va a vivir en las calles. Algunos tienen que comprar su propia munición para poder hacer sus polígonos, ir a sus polígonos. Es muy difícil, pero sí tiene usted razón que la capacitación no es muy alta. Pienso que más por temas presupuestales, pero sí alcanzan a pasar aproximadamente, yo creo que al menos una vez al año realizan estas prácticas de polígono y de entrenamiento. ¿Qué opinas sobre la reacción de los gobiernos regionales como el de Antioquia, que han asumido la financiación de gasolina, botas y chalecos? Me parece que, y hace poco hice un video motivando a que los gobernantes, por lo menos de las ciudades capitales, de los departamentos y los gobernadores, tienen que, ante la ausencia del gobierno nacional, tienen que asumir, porque ellos tampoco pueden dejar que el policía sea el más mal vestido de la sociedad, o que no haya combustible en los vehículos, o que no haya mantenimiento, porque ellos también necesitan. Anteriormente pues llegaba una parte presupuestal también del gobierno nacional para suplir estas necesidades, pero ante esta problemática que hay hoy, del detrimento en el presupuesto, sí me gusta mucho que asuman, que acompañen, que respalden, porque los policías, nosotros somos como cualquier ser humano. Si se le respeta, se le estima, se le quiere, así mismo el trabajo. Pero si nosotros sentimos que hay gobernantes que no están con nosotros, que no nos acompañan, que están maltratando cada vez que quieren, pues también así mismo la dinámica del trabajo se reduce. Pero sí estoy de acuerdo, y tenemos muy marcados algunos gobernantes que son institucionales, que les gusta su institución policial y militar, que apoyan, que ayudan, que llaman la atención. Claro que sí, es como el papá que no regaña al hijo, pues está sometido a que vaya a ser un delincuente, sí, pero sí hay unos que nos acompañan, nos exigen, pero también hay por los resultados, pero hay otros que con su pensamiento hoy ideológico de socialismo, yo no sé cuál es, porque no es de Colombia. Yo he visto que casi todas las policías son afectadas por parte de estas
de esta estructura. Si quieren generalmente volver las policías, las quieren volver como un aparato de gobierno, ¿sí? Para ellos defender sus posiciones y no un aparato de Estado como tiene que ser. Es que la policía no es de ningún gobierno, la Policía Nacional es del Estado, es de los colombianos, y yo creo que están equivocados los gobiernos de todas las ideologías que quieren es como manipular, tener a sus comandantes al servicio de ellos y no del país. Entonces yo creo que sí hay un buen respaldo de algunos lados, pero también ausencia total de parte de otros mandatarios. ¿Cuál fue el efecto de congelar los ascensos de más de 600 policías en la moral de la institución? Total, porque es que venían subiendo capitanes para mayores tenientes coroneles para generales, y está todo parado. Ellos dicen que están verificando inteligencia, no dicen que sea por presupuesto, no ha querido firmar el presidente, pero es total la desmoralización, porque es que hay unas familias que están esperando. La institución policial calcula y tiene presupuestado en su planeación que si suben 20 coroneles, ¿a dónde los va a destinar en diciembre? Porque también habrán otros que se retiraron y hay movimientos normales dentro del mando institucional. Más o menos uno dura 2-3 años de comandante, pues ya si es un departamento como Norte de Santander, el desgaste físico es muy alto, pues necesita también tener un relevo y un oxígeno, pero si no tienen con qué oxigenar, pues va a ser muy difícil inclusive para el mando poder actuar sin tener eso. Y aparte, sí, las familias están esperando también porque hay unos incrementos salariales y otros temas también que influyen en el mismo comportamiento de los resultados. Y es con los oficiales, y de pronto yo creo que si hoy lo aplaudimos al interior de las instituciones, el día de mañana lo va a hacer con los mandos medios, con los suboficiales, y entonces de esa manera quieren dominar. Ellos, entre más pobreza, entre más problema haya, pues dominan el comportamiento de las personas, y eso es lo que no puede caer hoy la institución policial ni militar, de que entonces los mandos medios van a festejar que posiblemente los oficiales no asciendan, porque después vienen contra ellos, ¿cierto? Contra ellos, pues después de que logran estabilizar este tema. Entonces esperamos que eso nuevamente avance, que puedan ascender, que destinen el presupuesto, porque eso no es de ellos, no lo tienen ahí. Ese presupuesto viene de que uno entra a la policía, le calculan que uno dure 30 años y que lo van a llevar hasta los 30 años, entonces el presupuesto existe, pero sí es muy mal hecho, porque yo en los 35 años nunca había visto un hecho como el que se está presentando hoy con los ascensos. Dos preguntitas sobre el caso y el fallo sobre el presidente Uribe. ¿Cómo interpreta usted la condena judicial de 12 años contra el presidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, siendo la primera vez que se condena en Colombia a un exmandatario? A mí me parece primero que en ese caso la justicia sí tomó, ahí sí, por justicia por mano propia, porque lo que observamos en las audiencias no es lo que se ve reflejado esa condena. Me parece que es exagerada en un país que está dando oportunidades, que está liberando delincuentes, que está proponiendo delincuentes de lesa humanidad que se vayan para la calle, y a un señor expresidente que ha hecho tanto por el país, hacerle 12 años, darle una pena de 12 años me parece que es exagerado y deja un mal mensaje. No sé, para ellos de pronto lo están festejando como lo hemos visto, pero eso no se puede estar festejando, porque es la institucionalidad de la democracia. Es un expresidente del país que en ningún momento siquiera le mostraron que él estuvo allá, que él mandó directamente. Si el abogado fue en su afán posiblemente decirle a los tipos que dijeran la verdad, en cuestión de que incluso la persona inicialmente investigada era Cepeda, ¿cierto? Y el senador Iván Cepeda, y se volteó de un momento a otro, tuvieron esa capacidad de conseguir fiscal, juez y todo lo que estamos observando, pero me parece que es un mal mensaje para la justicia y no se considera con la verdad el trabajo que el presidente Uribe realizó en Colombia. ¿Hasta qué punto observa garantías de independencia judicial en un proceso tan polarizado y de alta repercusión mediática como este? Yo creo, esperemos a ver, pero yo creo que todo el camino hacia arriba ya está trabajado, ¿sí?
Yo creo que resolver las apelaciones, después casación, todo lo que viene, los recursos, pues esperemos que no sea cierto, porque uno como colombiano y uno pues tuvo conocimiento policial, judicial, de pronto no sea abogado, pero sí los policías tenemos que aprender temas de derecho en las actividades judiciales. Me parece que no está acorde la pena a los hechos cometidos y mucho menos a que no se evidencia, a no ser que tengan algo escondido que no nos mostraron en televisión, pero que no se evidencia. Y o esperemos que no sea así, porque es que desafortunadamente ciertas personas o cierta composición de la comunidad respetamos la norma. Si uno dice, eso va para la fiscalía, dejémoslos que ahí no pasa nada, ¿cierto? Yo sé que no lo hice, sé que están las pruebas y mentiras, que eso es una falla a veces de nosotras personas, que creemos que todo el mundo es bueno y que todo el mundo es como nosotros. No, hay personas malas y es real, y siempre hay personas que están mirando cómo le hace la trampa al otro, cómo están haciendo las cosas, cómo pueden comprar conciencias para afectar. Yo, pues, esperemos que salga a favor del expresidente, pero me parece que se puede complicar la situación, o por lo menos ratificar lo que está en ese momento, pero esperemos que no sea así, y que porque también hay mucho funcionario judicial bueno, no podemos ir a generalizar. Hay mucho magistrado, mucho juez que son institucionales, son personas que saben y les preocupa lo que está sucediendo en nuestro país, inclusive fiscales que hoy están pensando seriamente en lo que sucede, porque ellos conocen y saben que ahí no hay unas pruebas necesarias como para haber tomado esa decisión de una condena tan alta. ¿Cómo evalúa usted el papel de la jueza Sandra Heredia y la extensión, argumentación o propuestas irregularidades en la sentencia que han señalado críticos y algunos medios internacionales? Estuvimos, yo creo que casi medio Colombia, si no es más, estuvimos siguiendo en cadena radial y en cadena televisiva las audiencias. Yo creo que primero la fiscal, hablemos primero de la fiscal, me parece que tomó unos temas y unos comportamientos que no debería ser. Si bien es cierto, el denunciante era el senador Cepeda, ella no tenía por qué estar en plenas risas en las audiencias, allá abrazada con el demandante y riéndose y toteas de las risas, secreteándose. Nos falta respeto con las personas, sea quien sea el procesado, falta respeto. Pero también se paraba y lanzaba papelitos a las personas que se encontraban de testigos en la versión, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo una juez no? Los papelitos era para direccionar la entrevista. ¿Cómo una juez? Y uno nunca pensaría eso, pues la verdad es que yo creo que nuevamente repito que las personas somos a veces muy inocentes, que una juez no para una audiencia de esas y llama la atención y hace salir a esas personas. Uno no entiende eso, no lo entiende. Y claro, y después de eso llega con esta justificación, todo el sustento. Ella leyó, pero se notaba que ni siquiera ni ya lo había preparado, yo creo que ni lo había escrito ella. No sabemos si lo hizo, hay gente que dice inteligencia y que uno ve que dice que lo hizo ese fiscal Montealegre, que otra persona que no tiene sino odio en el corazón. Que dicen que lo hicieron de esos sistemas que ahora usted le pone y le dice hágame un documento sobre tal tema, porque uno no se compara. Uno no creería que una persona que lo haya hecho tenga una lectura tan mal hecha y tan mal sustentada como lo observamos. ¿Cómo cree que debería protegerse la legitimidad del sistema judicial y presiones políticas y mediáticas en casos de alto impacto como el del presidente Uribe, donde los testimonios fueron basados en personas que cometieron crímenes y que en verdad no tenían acceso directo al presidente Uribe, porque el presidente Uribe no se iba a poner de tú a tú con ellos? Sí, es que mire que usted está dando la razón. Desde el comienzo se observa unos temas de un delincuente que hizo, no, es que estuvo en la finca del presidente Uribe, que ni por más que sea lo que sea, usted va a permitir que un delincuente de eso entre donde está su familia, ¿sí? Desde ahí se cae el peso, desde ahí se cae cualquier prueba, pero como la intención no era esa, entonces es muy difícil que toda la credibilidad se la dan a ellos. Un rato un testigo de esos dice, no, sí estuve, el otro rato que no estuve, al otro lado que me dieron, al momento que no me dieron, entonces pues gana el mejor postor, ¿cierto? Y desafortunadamente
el proceso tenía sus problemas y sus fallas. Yo creo que sí, en los procesos, las mismas cortes, porque como le digo, hay magistrados de muy buen corazón y de mucha institucionalidad, deberían tratar de proteger colocando veedores o personas que tengan, por ejemplo, control en Procuraduría. Claro que la Procuraduría misma dijo, es que yo no veo por qué van a condenar al presidente, y ellos no omitieron totalmente el concepto de la Procuraduría, que no veía por qué lo iban a condenar. Pero, o si no, observador internacional que sean también equilibrados, porque allá también tenemos problemas y problemas graves de esos observadores. Pero yo creo que sí tendría que tener unas mejores veedurías más en estos momentos que se está viendo, porque no está guardando las proporciones con lo que sucede, y más se está tomando como un mecanismo de venganza que es supremamente grave para la estabilidad y la democracia. Entonces el opositor tiene que ir a responder por delitos que muchas veces son adornados, montados o fortalecidos, o que puede que en algún momento haya sucedido algo, pero que no es proporcional al resultado de la pena. Pero pues preocupa porque así como yo hoy manifestar un video, así como lo hacen al presidente, que tiene una capacidad, que tiene un estatus, que tiene unas redes, muchas veces, ¿qué se podrá hacer también con un ciudadano que no tiene estas características? El abuso puede ser total y puede resultar condenado con algo muy fuerte que no pueda inclusive recuperarse porque no tiene los medios para salir. Creo que la historia lo dirá. El viaje de Petro a Venezuela, el viaje de Petro a Ecuador, con quién se vio, con quién habló, la pérdida cuando se va de viaje y se desaparece y ni la escolta sabe dónde está, que es cosas que nunca se han visto con un jefe de Estado, especial cuando sale del país. ¿Cree que el caso del presidente Uribe marcará un antes y un después en la relación entre la justicia y la política en Colombia? Yo no creería. Yo pues la verdad pienso que son casos que se presentan muy lamentables, pero yo no creo que la justicia hoy esté con esa línea total a prestarse para la oposición. Yo sé, por ejemplo, que en Venezuela, después de 27 años, hoy totalmente la justicia es del gobierno, y esos fiscales que uno ve en los pronunciamientos, uno ve que no tienen ahí no hay ninguna oportunidad. Pues yo creo que la justicia de Colombia es muy fuerte. Hay de unos magistrados, jueces y fiscales, como yo lo manifesté, que son muy íntegros, muy fuertes, que de pronto no se pronuncian por estar mirando a ver qué más pasa, pero yo creo que no habría por qué hacer una división entre la política y la justicia, pero sí, lo que usted mencionó, sí debe haber algo que vaya controlando los procesos para que no se presenten del lado de que sea, que no se presenta clase de hechos tan abusivos contra la libertad de las personas. ¿Qué mensaje le enviaría usted hoy en día a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes de Colombia, sobre el respeto a las instituciones, independientemente del fallo judicial? Yo pensaría que eso nos hace, sí, es despertar, que los ciudadanos nos despertemos, nos unamos, que revisemos también esa ausencia y ese estado de confort, porque uno observa y uno a veces dice, ¿será que yo soy el que estoy equivocado? ¿Será que yo estoy manifestando más allá de lo que realmente está sucediendo? Porque uno ve mucho conformismo, ve mucha ausencia de las personas. Yo creo que es un momento para que los colombianos nos unamos, miremos, no violencia, pero sí miremos a ver qué estrategia se va a hacer para recuperar nuestro país, mostrar nuestro inconformismo con lo que está sucediendo. En el año 2026 Colombia tiene que recuperar su democracia, tenemos que salir, están planeando, tendrá mucho dinero porque es real, un país no lo quiebran así nomás si no tienen todo guardado, ¿sí? Pero sí, tenemos que los colombianos ponernos la mano al corazón. Ese día no salimos para la finca, no salimos que me dio pereza, sino que en realidad mostremos que nosotros no estamos conformes con lo que está sucediendo en nuestro país. O va a ser, si ellos tienen otro gobierno, nuestro país posiblemente no salga de ahí por muchos años. Y eso sería supremamente grave. Entonces, es de mucho ánimo.
de que no irnos del país, porque también se nos está yendo mucha gente que tiene posibilidades de irse para otro país y eso no es justo con Colombia por todo lo que hemos pasado. Pero sí estar pendientes, estar enterándonos de todo lo que sucede, no caer en la depresión, sino mirar cómo somos propositivos. Porque yo recorro bastantes ciudades y bastantes municipios y muy poca gente ha encontrado que esté a favor de lo que está sucediendo con nuestro país. General, le agradezco de todo corazón por haber estado con nosotros. Espero que esta no sea la última invitación, pues ha sido una charla muy amena, muy instructiva, tanto para mí como para el teleoyente, de poder escuchar palabras sabias de una persona con un conocimiento tan vasto como el suyo. Quiero mandarle un mensaje a toda la Policía Nacional Colombiana, siempre los llevo en mi corazón, al pueblo colombiano, pues yo soy colombiano de nacimiento, ciudadano americano, criado en Estados Unidos, pero uno siempre tiene ese respeto por las instituciones y por el sacrificio de tantos hombres y mujeres que han perdido las vidas en campos minados, en ciudades, por causa del crimen organizado. Y quisiera hacer un minutico de silencio para todas estas víctimas y las familias que nunca serán olvidadas. Muchas gracias, general. ¿Alguna otra palabrita para despedirse del público? Oh, ustedes muchas gracias por este espacio. Yo creo que la labor internacional que ustedes hacen es muy importante, mostrar que Colombia vale la pena seguir luchando, por Colombia vale la pena salir adelante, porque incluso esto es un punto estratégico para el mundo, ¿sí? En temas de biodiversidad, en temas ambientales, de turismo, y que si cae posiblemente afectado nuestro país y si avanza más en este problema, pues vamos a tener problemas con Centroamérica, con Sudamérica, porque Colombia es un eje de bien o también puede ser un eje del mal, porque como hablamos, mire el crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado. En 4, 6, 8 años más, Colombia sería un país casi invivible, tendría que ser intervenido por otros países para poder sacar o para poder recuperar la democracia. Entonces yo creo que estamos en el momento y aprovecho para agradecer estos espacios, para saludar a mi Policía Nacional. Eso es algo que siempre llevaré en el corazón, porque son hombres y mujeres muy valerosos que día a día están en los lugares más lejanos de nuestro país, pero siempre construyendo con las comunidades y más encima siendo atacados por los terroristas, porque no tienen otra sino matar policías para demostrar su fuerza, que creen, esos son pueblo, el policía que ellos asesinan es pueblo y que está construyendo un mejor país para ellos y para sus familias, y eso no lo han visto los terroristas. Muchas gracias, general. Muchas gracias a usted. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Equalizer. Agradecemos al mayor general retirado Eliezer Camacho Jiménez por compartir su experiencia y visión para una Colombia más segura. Si le gustó la entrevista, por favor dele me gusta y síganos en los enlaces que aparecen en pantalla. Estamos en YouTube, Instagram y en nuestro programa radial en vivo todos los jueves a las 6:30 p.m. hora de Nueva York. Hasta la próxima. Muchas gracias y Dios los bendiga.